el objetivo de esta sesión es que quedemos con los conceptos, con las bases de Laravel bien sólidas, ¿sí? Para que a partir de la siguiente sesión no se sienta que les hablo en otro idioma cuando, por ejemplo, les diga Blade, cuando les diga Artisan, cuando les diga Eloquent, cuando les diga ORM, cuando les diga, en fin. Quiero que esos conceptos queden claros. ¿Sí? Quiero que hoy entiendan cómo funciona un framework, cómo funciona Laravel, la parte básica, y vamos a hacer todo el proceso de crear rutas, crear modelos, vistas, controladores de forma muy didáctica, de forma práctica. Para instalar Laravel hay una herramienta bien interesante que se llama Composer, que la obtenemos en getcomposer.org. Es un administrador de paquetes o dependencias de PHP. Es una herramienta, un software que instalamos en nuestro computador muy fácilmente. Viene para Windows, para Mac, para Linux. Aquí está la opción descargar. Les dejaré también unos videos complementarios sobre la instalación paso a paso, pues, de Composer, de SAM, por supuesto necesitamos un servidor web, y de Sublime Text para que los tengan también quienes no lo tengan, para que lo hagan. Entonces aquí tenemos una instaladora en el caso de Windows. Aquí están todas las demás opciones para los otros sistemas operativos. Es un instalador sencillo que descargamos. PES es bien liviano, la instalación es el típico siguiente, acepto y listo. Y una vez lo tenemos en nuestro computador, verificamos que está instalado porque vamos a la ventana de comandos, en el caso de Windows oprimiendo Windows R o simple al tiempo, o simplemente aquí digitando CMD de comandos, aquí nos aparece. Ahí verificamos que esté correctamente instalado, ¿sí? Al digitar Composer nos aparece todo esto, ¿sí? Nos aparece información. Aquí me muestra alguna advertencia de que mi Composer necesita ya actualizarse, que tiene más de 60 días de viejo, pero bueno, eso es simplemente una recomendación. Pero aquí me aparece Composer, me aparece todos los comandos que tiene para instalar paquetes, entre otros Laravel. Entonces, eso importante antes de instalar Laravel, tener Composer, y también importante tener un servidor web, SAM, LAM, WAM, MAN, el que quieran. Un servidor web es simplemente otro software que nos permite tener localmente un servidor web que nos permita ejecutar scripts PHP, hacer instalaciones de proyectos que utilicen PHP como Laravel, como Joomla, como WordPress, como PrestaShop, como Moodle. ¿Sí? Entonces estos permiten que nuestro computador o que localmente tengamos un servidor web. Lo ponemos a correr aquí, verificamos que esté en verde, y ya estando en verde, pues recuerden que cuando vayamos al navegador y digitemos local http://localhost, aquí nos aparece pues el panel, el dashboard o escritorio de SAM con todo lo que tiene. ¿Listo? Recuerden que SAM, pues, crean una carpeta en nuestro computador, una carpeta pública, ¿sí? Una carpeta donde vamos a trabajar. En mi caso está en C, SAMP, y la carpeta pública es htdocs. En esa carpeta es donde nosotros vamos a crear nuestros proyectos. Aquí yo tengo varios proyectos. Entonces tengo uno que se llama, por ejemplo, Competition, que es una tienda en línea. Tengo otro que se llama Agencia, otro que se llama Académica, que es una plataforma educativa. En fin, tengo ahí varios proyectos. Entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto en Laravel. ¿Cómo hacemos? Simplemente vamos a esta carpeta, a SAM htdocs, que es la carpeta pública, aquí en el editor de comandos. Entonces tengo que devolverme un par de directorios aquí, nuevamente a C, ¿sí? Y tengo que digitar, pues ingresar a cd SAM htdocs. ¿Listo? Ahí ya estoy en la carpeta pública de SAM, ¿sí? Y ahora sí vamos a crear el proyecto, el nuevo proyecto en Laravel. Importante, muy importante también tener la página de la documentación oficial de Laravel, que es laravel.com, ¿sí? Aquí tenemos el enlace con la documentación. Ahí ustedes pueden ver que aparece ya la 5.3 como la documentación por defecto,
Si uno quiere ver la documentación de la 5.2, pues aquí cambia, o de la 5.1, aquí cambia, pero por defecto ya está apareciendo la de la 5.3 porque ya está publicada, ya está estable, ya está funcionando perfectamente. También importante, aquí en la documentación lo primero que nos dice son los requerimientos del servidor web que tenemos instalado para que nuestro Laravel funcione. Las últimas versiones de XAMPP, en mi caso, funcionan, tienen estos requerimientos, los cumplen sin ningún problema. Y vean que aquí nos dice, nos recomienda que lo instalemos vía Composer, es la primera opción que nos recomienda. Ahí está incluso el enlace para descargar el Composer, el que ya les mostré. Y aquí están las instrucciones. Una vez estamos ubicados en la carpeta del proyecto, ¿sí? En la carpeta pública, aquí están las instrucciones para crear una instalación y un proyecto en Laravel con solamente esta línea de comandos. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Vamos aquí a crear una carpeta, un proyecto, perdón. Entonces es Composer, crear menos project. Indicamos que va a ser un proyecto en Laravel. Recuerden que Composer no solamente instala Laravel, sino otras dependencias más, otros paquetes más de PHP. Entonces especifico que va a ser Laravel. Coloco el nombre del proyecto. Vamos a crear una aplicación que se llame Master App o tienda, llamémosla tienda. Y ahora debo indicarle un parámetro adicional que permite que pues se descargue una versión de Laravel ya para desarrollar, para trabajar. Es prefer dist. Repito, eso está aquí en la documentación. Aquí, por ejemplo, el proyecto se llama blog y aquí lo que hacen es que este prefer dist lo colocan antes, no importa si está aquí o si está al final. Le damos enter, perfecto. Entonces acá me dice que la instalación se realizó correctamente y generó una llave para esta aplicación. Entonces aquí ya está la instalación de Laravel y si vamos a nuestra carpeta pública veremos que se creó una carpeta llamada tienda, aquí está, en donde está la instalación de Laravel. ¿Listo? Voy a abrir aquí, ya tengo abierto mi Sublime Text, pueden trabajar con el editor que quieran, este es el recomendado. Voy a abrir aquí esa carpeta. Voy a darle aquí archivo, abrir carpeta o directorio y voy a buscarla en htdocs tienda, aquí está, y le doy seleccionar carpeta. Listo, bueno, voy a cerrar este otro que tengo aquí y dejamos el de la tienda. Listo, entonces aquí ya estamos en nuestro editor, ubicados en nuestro proyecto que se llama tienda. Listo. Les decía, les he mencionado varias veces que Laravel trabaja con el modelo, con la arquitectura modelo vista controlador. Se las he mencionado muchas veces y pues en resumen, de lo que se trata esta arquitectura es de separar el proyecto, el desarrollo o la aplicación en tres capas. Una que se llama el modelo, que es donde está la interacción con la base de datos, en donde es la parte o la capa que se comunica o que interactúa directamente con los datos, con la base de datos. Ese es el modelo. Está la vista, que es la parte del usuario, lo que ve el usuario. Está la parte del controlador, que es una comunicación entre el modelo y la vista. Es el comunicador entre el modelo y la vista. A partir de eso tenemos que aquí, pues por supuesto, siguiendo esa arquitectura, en una parte de nuestro Laravel vamos a tener los modelos, en otra parte vamos a tener las vistas y en otra parte los controladores. Entonces, la sesión anterior les explicaba que aquí en la carpeta app encontramos los modelos. Viene por defecto un modelo ya creado que se llama user, de usuario. Hay otra carpeta dentro del mismo app que se llama http control y dentro otra que se llama controllers, y aquí están los controladores. Por defecto hay un controlador ya creado también para el manejo para el tema de la autenticación de usuarios. Aquí lo tenemos. ¿Y en dónde están las vistas? Las vistas las encontramos en una carpeta que se llama resources, se las pronuncio como se escribe,
y aquí está vistas, ¿sí? Entonces aquí la tenemos. Hay una vista creada en este momento que se llama welcome, ¿sí? También tenemos, les mencionaba la sesión anterior, tenemos una carpeta public o carpeta pública donde tenemos el index.php de la aplicación, en donde podemos también colocar archivos de CSS, de JavaScript, el icono o ico de nuestra aplicación. Y lo que sucede es cuando nosotros abramos localhost barra, recuerdan que le pusimos tienda a nuestro proyecto, pues la carpeta que se debe abrir es la carpeta pública, esta. ¿Listo? Y está abriendo una vista que se llama welcome. Ya les explicaré en detalle de qué se trata. Pero esta es la carpeta pública, la carpeta por defecto. Para no tener que digitar todo esto tan largo, podemos hacer algo con un editor, con una herramienta que se llama PHP Artisan, y es para que nos quede más fácil ejecutar dentro de la carpeta que creamos, que se llama tienda. Es decir, debo ingresar aquí a htdocs tienda, ejecutar PHP Artisan serve de servidor, y vean que me ha creado para este proyecto tienda algo mucho más corto, que es localhost 8000. Entonces aquí localhost 8000 y voy a estar en la misma carpeta pública. ¿Listo? Es simplemente para que quede más corto. Les sigo mencionando de las carpetas, les sigo mencionando de lo que hay por acá. Por aquí hay un archivo .env que va a ser bien importante, y es donde vamos a ingresar cuando nos conectemos con la base de datos. Vamos a ingresar el nombre de la base de datos y el usuario y la contraseña de esa base de datos. Por ahora simplemente se los menciono y ya iremos viéndolo de forma práctica. Entonces ese es un resumen muy rápido de lo que hay acá en el framework Laravel. Entonces recuerden, los modelos están en la carpeta app, los controladores van a estar en la carpeta http aquí. En esta carpeta app es donde más nos la vamos a pasar haciendo cosas, sí, y por supuesto también en la de vistas. También está por aquí la carpeta de vistas que se las mencionaba hace un momento, aquí en resources, vistas, aquí está. Hay algo importante que debemos saber, y es que Laravel utiliza para su funcionamiento algo que se llama rutas. Vean, vamos a tratar de entender esta gráfica. Esta gráfica nos explica cómo funciona Laravel. Está el usuario en su navegador, y el usuario, ¿qué hace? Hace peticiones que pueden ser de dos tipos o de varios tipos, tipo get o tipo post. ¿Qué son peticiones? Es cuando, por ejemplo, digitamos una URL, hacemos clic en un botón o ingresamos datos en un formulario y los enviamos. Esos son peticiones. Entonces, ¿qué hace Laravel? Laravel llama una ruta normalmente, pues, el navegador llama a una ruta que está en Laravel. ¿Dónde encontramos esas rutas? Aquí. Este es uno de los cambios que tiene Laravel para la versión 5.3. Quienes ya han venido trabajando de versiones anteriores, sé que aquí hay algunas personas que ya venían de la 5.2 y de la 5.1. Uno de los grandes cambios que tiene Laravel 5.3 es que dejaron las rutas aquí en un directorio aparte, ¿sí? Entonces, las rutas está en un directorio aparte, y por defecto con la instalación de Laravel nos crean tres posibles archivos donde hay tres posibles tipos de rutas. Entonces, unas rutas que serían las rutas web, es decir, donde podríamos crear el inicio, de pronto el nosotros, el servicios, el contacto, en fin, y nos dejan otras opciones para crear, por ejemplo, APIs. Bueno, en fin, podríamos crear también un directorio que se llame, por ejemplo, admin aquí dentro de rutas, donde creemos todas las rutas para el administrador de la aplicación, por poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a utilizar hoy solo el que se llama web para que quede claro cómo funciona. Entonces sigamos viendo nuestro diagrama. Se llama una ruta. ¿Qué está sucediendo cuando yo digito aquí esta URL? ¿Sí? Estoy llamando a una ruta, a la ruta principal, y vean lo que sucede aquí. ¿Cómo funcionan las rutas? Se llama a una clase que ya tiene el framework programada, que se llama route.
A continuación debemos pasarle el método, ¿sí? Es decir, la forma como se van a traer la información o cómo se está haciendo la petición. Hay varias formas, los más populares son el método get y el método post. El método get es normalmente un método que se utiliza pues en la URL. Cuando yo digito acá esto, pues estoy invocando el método get, ¿sí? Cuando digito aquí algo, por ejemplo /contacto, pues estoy pasando un parámetro por el método get, un parámetro que se llama contacto, ¿sí? En este momento pues solo estoy pasando hasta acá, que es el directorio principal, y vendría siendo lo que está sucediendo en este momento, ¿sí? No estoy pasando nada, no estoy pasando un parámetro, sino estoy buscando el archivo, el directorio principal de mi Laravel, ¿sí? Entonces aquí puede ser get o puede ser post. En el caso de los formularios, pues se utiliza, cuando se envía información desde un formulario, se utiliza el método post, pero lo iremos viendo más adelante. Por ahora solamente se los menciono, no se preocupen. Y ya aquí pues empezamos a pasar dos parámetros dentro de esa ruta. Un parámetro pues es la ruta como tal, y el otro parámetro puede ser una función, puede ser el llamado a un controlador, en fin. Normalmente es o una función o el llamado a un controlador. ¿Listo? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues está retornando una vista que se llama welcome, ¿sí? Yo podría aquí simplemente retornar, imprimir en pantalla algo. Y vean qué va a suceder. Cuando yo venga acá, vean que estoy imprimiendo en pantalla lo que acabo de escribir, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a esto le coloco barra, por ejemplo, nosotros? Entonces, pues acá voy a tener que digitar esto, nosotros, para ver lo mismo que estaba haciendo acá. ¿Listo? Dejémoslo como estaba por defecto y entendamos qué se estaba haciendo aquí. Aquí pues no se estaba imprimiendo nada en pantalla, sino se está retornando una vista que se llama welcome. Ahora sí vamos al tema de vistas. Aquí pues les estoy mostrando que las vistas están en la carpeta resources y aquí la carpeta vistas o views. ¿Listo? Entonces volvemos aquí. Y aquí les decía que esta ruta está retornando una vista. Utiliza pues esta función view para cargar una vista. Las vistas están aquí en esta carpeta y vean que aquí está la vista que está cargando, se llama welcome. Se deben crear las vistas como el nombre welcome.blade.php. Siempre se deben crear así. ¿Por qué? Porque Blade es el motor de plantillas de Laravel que ya vamos a entender más adelante. Cuando la llamamos no es necesario colocar aquí welcome.blade.php porque pues esta función view ya sabe que las vistas pues tienen esto, deben tener esto, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos en esta vista? Tenemos código HTML y algunos códigos, algún fragmento de código o estilos CSS, ¿sí? Entonces aquí va a estar la parte, el frontend o la parte visual o como su nombre lo indica, la vista de las vistas de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que se está mostrando en este momento? Pues simplemente esto. Vean que lo que está aquí en la vista welcome es esto mismo que está aquí. De tal modo que si yo modifico este texto y coloco masterweb.la y guardo cambios, vuelvo aquí, ahí tenemos el texto masterweb.la y estos enlaces que están aquí corresponden pues a este div con estos enlaces. Si yo los quito de acá, pues ahí está, es simplemente HTML puro. ¿Listo? Dejemos eso ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? A manera de ejercicio para que entendamos cómo funcionan las vistas. Volvamos aquí a nuestra carpeta de rutas y creemos otras rutas. ¿Sí? Voy a copiar esta. ¿Qué tal si creamos, por ejemplo, una ruta para precisamente nosotros? ¿Sí? Y probemos aquí pues que esté funcionando. Aquí irá el quiénes somos o el nosotros.
y creemos otra ruta para el servicios o para el contacto mejor. Aquí irá el contacto, listo, el formulario de contacto o los datos de contacto, como quieran. Listo, entonces veamos que cuando yo digite aquí barra nosotros, entonces aquí está, aquí irá el nosotros, y cuando digite contacto, ahí está el texto que estoy imprimiendo, ¿sí? Hagamos el mismo ejercicio que se está haciendo aquí y con eso entendemos cómo crear nuevas vistas. Entonces voy a copiar esto aquí, pero por supuesto voy a crear las nuevas vistas. Voy a crear una vista que se llame nosotros y voy a crear una vista que se llame contacto. ¿Listo? Entonces ya creé las rutas para un posible nosotros y creé la ruta para un posible formulario o datos de contacto. Entonces vuelvo aquí a mi carpeta de vistas, puedo hacer clic derecho y darle New File o nuevo archivo y crear un nosotros, pero le agrego .blade.php. Listo, entonces aquí vamos a insertar un código HTML muy sencillo. Aquí coloquémosle nosotros, aquí coloquémosle un título en H1 que se llame nosotros o quiénes somos, y aquí coloquémosle un párrafo con un texto de, aquí va el texto de quiénes somos. ¿Listo? Entonces ya en este momento he creado una vista muy simple, pero una vista al fin y al cabo para el nosotros. Vamos a crear la otra, clic derecho aquí, New File, para el contacto, pero le agrego .blade.php. Y lo mismo, vamos a crear un HTML simple. Para los que estén nuevos hoy, les recomiendo de aquí a la siguiente sesión pues repasar un poco los conceptos de HTML, de CS3. Entonces aquí iría algo así como página de contacto o datos de contacto, que le voy a colocar aquí de título, y dentro del body coloquemos un título que diga datos de contacto, y aquí creemos un párrafo que diga aquí irá el formulario de contacto. ¿Listo? Entonces veamos que funcione, que efectivamente nuestra ruta a nosotros nos cargue ya una vista que se llama nosotros, y que efectivamente nuestra ruta a contacto nos cargue una vista que se llama contacto. Vamos aquí, entonces verifiquemos el contacto, y ahí está, vean, sé que es la vista porque tiene ya etiquetas, porque tiene aquí un H1 y aquí un párrafo, y aquí el nosotros también funciona perfectamente. Llegamos a una parte bien interesante que se llama los controladores. Recuerden en la gráfica, permítanme, voy a abrir esta gráfica más bien en una imagen que la tengo. Llegamos a los controladores porque lo normal, el flujo normal de funcionamiento del framework es que el usuario invoca una ruta como lo estábamos haciendo al invocar contacto y nosotros, y la ruta normalmente no devuelve una vista como lo estamos haciendo en este momento, ¿sí? La ruta llama a un controlador, ¿sí? Y ese controlador, dependiendo de lo que se esté, de la petición que se esté haciendo, pues va a llamar a un modelo. Si necesita comunicarse con la base de datos, de pronto el usuario está haciendo una consulta o está ingresando unos datos en un formulario, en ese caso pues va a necesitar comunicarse con un modelo, y el modelo interactúa con la base de datos, trae la información, se la devuelve al controlador y el controlador se la devuelve a la vista. Bueno, ustedes dirán, los que están empezando, esto es mucha vuelta para hacer algo simple como mostrar algo en pantalla. Sí, yo sé. Pero cuando empiecen a interactuarse con las bases de datos, cuando empecemos a crear formularios, a hacer CRUDs, van a ver que todo esto se vuelve una maravilla. Entonces tranquilos, vamos con calma, vamos paso a paso. Aquí en esta diapositiva les estoy contando nuevamente en dónde está en la carpeta app, http, hay una carpeta que se llama controllers. La documentación, igual que siempre, la pueden ver aquí en esta URL o directamente aquí en el navegador. Pueden buscar aquí al lado izquierdo encuentran todo la documentación y encuentran las diferentes categorías. Por ejemplo, aquí está las rutas,
Ahí explican cómo funcionan. Y el de los controladores está por acá más abajo. Aquí está. Es esta. Ahí explica qué es, en qué directorio está, cómo se crea un controlador, en fin. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos no desde la ruta a llamar, a retornar una vista, sino vamos a llamar un controlador. Es decir, voy a quitar esta función que está aquí. Voy a llamar aquí el segundo parámetro que le paso al método get de la ruta. Ya no va a ser una función que retorna una vista, sino va a ser el llamado a un controlador. Vamos a crear un controlador que se llame, por ejemplo, páginas. Páginas controller. Esa es como la forma recomendada de hacerlo. La sintaxis, primera en mayúscula, el nombre del controlador y pues con la palabra controller empezando en mayúscula. ¿Listo? Y vamos a llamar aquí, ese controlador no lo hemos creado, ya les muestro cómo se crea. Y vamos a llamar aquí un método que se llame contacto. ¿Listo? Lo mismo hagamos para el de arriba, para que nos queden los dos. Voy a copiar esto aquí. Voy a eliminar esta función. Y vamos a pegar esto aquí, pero este me va a llamar uno que se llama nosotros. ¿Listo? Ese controlador aún no está creado. Vamos a crearlo. Entonces, en este momento, si yo digito nosotros, va a intentar buscar un controlador que se llama páginas controller y va a intentar buscar un método dentro de ese controlador que se llama nosotros. No existen, entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a salir un error. Ahí lo tienen, nos está diciendo que páginas controller no existe. Entonces, vamos a crearlo. Recuerden, los controladores están en app http controllers. Entonces vamos aquí a app http y aquí está controllers. Aquí ya vienen algunos por defecto. Voy a crear uno nuevo, new file, y le vamos a colocar páginas controller.php. Listo, aquí lo tenemos. En este momento está vacío. Yo podría, para que mi controlador funcione, utilizar alguno de los que está por aquí ya creado y copiar por lo menos la parte donde se incluyen las librerías y las clases que necesitan los controladores para funcionar. O también podría aquí mismo en la documentación, vean que me dice cómo se define un controlador, cómo se crea, utiliza unos namespace y usa algunas librerías. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí en el controlador que estoy creando. Por supuesto le cambio el nombre aquí, páginas controller, porque así le puse. Este es una clase que extiende de la clase controller del Laravel, del framework internamente. Y aquí voy a quitar todo lo que está por dentro. Listo, en este momento ya páginas controller está creado, el archivo del controlador ya está creado. Pero entonces en la ruta decíamos que vamos a tener una función que se llame nosotros y otra función que se llame contacto. Entonces vamos a crearlas. Que se llame nosotros, por ejemplo. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Por ahora retornemos una impresión en pantalla muy sencilla que diga imprimiendo el nosotros desde el controlador, simplemente para verificar que esté bien. Guardamos cambios y vamos a ver hasta aquí si al digitar nosotros, aquí me falta una R, ahora sí, imprimiendo el nosotros desde el controlador. ¿Qué está sucediendo en este momento? Cuando el usuario digita en el navegador nosotros, se va a llamar el páginas controller, este controlador, y se va a llamar la función dentro de este controlador que se llame nosotros, es decir, se va a ejecutar esto. ¿Listo? De igual manera, lo que debe suceder es que aquí no se retorne una impresión en pantalla, sino una vista. ¿Listo? Perdón, aquí lo que estábamos haciendo hace un momento, que es retornar una vista que se llame nosotros, pero ahora desde el controlador. ¿Listo?
Vean que ahora sí se está llamando la vista nosotros que creamos ya con algo de HTML. ¿Listo? Hacemos lo mismo para el contacto. Cambio aquí y cambio aquí. Y pruebo que aquí el contacto me llama al controlador páginas controller y de allí me llama a la vista que se llama contacto. ¿Listo? Perfecto, entonces en este momento ya invocamos una ruta, la ruta nos llama a un controlador que lo llamamos páginas controller y ese controlador nos está retornando una vista. Ya tenemos como casi que el flujo modelo vista controlador a medias, ya por lo menos utilizamos los controladores y las vistas. En un momento más adelante, ya cuando consultemos algo en una base de datos, vamos a hacer el flujo completo, modelo vista controlador. Espero que vaya quedando claro. Y bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal si enviamos datos a una vista? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, que un nombre o algo, una variable que esté aquí en el controlador, puede ser una variable que posteriormente se consulte de una base de datos. Por ahora creémosla manualmente aquí, creemos una variable que se llame, por ejemplo, nombre y enviémosla desde acá hasta la vista. ¿Sí? Entonces creemos una variable nombre que contenga, por ejemplo, mi nombre, Mauricio, punto y coma, y vamos a enviársela a la vista nosotros. Entonces, ¿cómo se hace? Hay varias formas de enviar datos o variables desde el controlador a la vista. Entonces aquí yo simplemente le puedo agregar. Hay una forma que es utilizando un método que se llama with, es decir, algo así como agrego aquí el método with, ¿sí? Y aquí le paso dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de la variable que voy a enviar, perdón, es el nombre como quiero que llegue a la vista, por ejemplo, nombre puede ser el mismo, y el segundo parámetro es la variable que voy a enviar. En este caso es la variable que se llama nombre, es decir, esta. ¿Sí? Entonces, aquí podría colocarle nombre enviado, ¿sí? Y así es como lo voy a imprimir en la vista, ¿sí? Con esto que está acá. Y pues ese es el valor, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo recibimos en la vista? Simplemente voy a la vista nosotros. Agreguemos aquí otro párrafo en donde voy a colocar soy o mi nombre es y vamos a imprimir la variable. Yo puedo utilizar el tradicional echo que veníamos trabajando en PHP. Abro mis etiquetas PHP y hago un echo con la variable nombre enviado, así le puse, ¿listo? Entonces veamos que funcione. Ahora vamos aquí, la ruta nosotros, y aquí está lo que acabo de agregar, nombre Mauricio, ¿listo? Pero yo puedo, repito, utilizar el PHP normal como lo veníamos trabajando, pero Laravel tiene algo que se llama Blade, que es un motor de plantillas, que son una serie de comandos que iremos viendo más adelante, que les voy mencionando, que nos permiten simplemente ahorrar código, ¿sí? No tener que colocar todo esto, sino pues utilizando los comandos de ellos. No es obligatorio, repito, porque ustedes pueden ver que funcionan con el PHP normal, pero pues que nos ahorra código. Todo esto nos lo podemos ahorrar con simplemente esto, ¿sí? Es decir, voy a quitar, perdón, coloco corchete, corchete abriendo, corchete, corchete cerrando, y eso ya es un imprimir en pantalla, y aquí dentro coloco el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El resultado va a ser el mismo, ¿listo? Entonces, eso hace parte ya del, como les digo, de Blade, ¿sí?
y que pues lo que se busca es que nuestro código quede más limpio, que no tengamos que abrir y cerrar tanto PHP, menor que PHP, mayor que y hacer tantos ecos, sino el código queda más limpio si utilizamos Blade. ¿Listo? Y ahí ahorita lo vemos con más detenimiento. Por ahora sí, les sigo mostrando cómo se envían más datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si son varios datos? Si es un arreglo, por ejemplo, hay varias formas también. Entonces aquí podríamos seguir utilizando el with. Hay otra función o otra forma que se llama compact, utilizando un método que se llama compact, que también lo vamos a utilizar. Pero bueno, utilicemos este with también para enviar un arreglo. En este caso, pues los arreglos ustedes saben que van dentro de paréntesis cuadrados. Y voy a colocar aquí varios datos, por ejemplo un nombre, una empresa, un apellido, en fin. Entonces un nombre y coloquémosle aquí el valor, Mauricio, coma, y aquí enviémosle otro parámetro que se llame, por ejemplo, empresa. Enviamos solo dos y aquí master web. Listo, no voy a enviar más. Entonces verifiquemos que aquí en la vista, pues obviamente ya envié un nombre, que es este, sin S. Agreguémosle aquí otro texto y trabajo en la empresa y colocamos, bueno, aquí a ver si coloquemos esto, empresa, listo, y verifiquemos que funcione correctamente. Perfecto, vean que aquí mi nombre es la variable que envié, Mauricio Rodríguez, y trabajo en la empresa, la variable que envié, listo. Entonces así enviamos datos de el controlador a la vista. Puede parecer pues innecesario, un poco sin sentido esto, pero repito, esto que está aquí puede ser el resultado de una consulta a la base de datos, ¿sí? Ya aquí hemos visto cómo enviar datos desde el controlador hasta la vista y pues repito, este arreglo podría ser el resultado de una consulta a la base de datos. Por eso me interesa que entiendan cómo funciona, aunque esto no es real, no es práctico en las aplicaciones reales, pero porque van a ser variables producto de consultas o de datos consultados a la base de datos, pero pues lo importante es que entiendan el concepto. Listo. Entonces llegamos, ahora sí, a otro tema bien interesante que es también interesante como todo lo del Laravel, que es Blade. Blade es el motor de plantillas de Laravel. Vuelvo y les dejo aquí la documentación, laravel.com, docs.blade. Pueden venir aquí nuevamente a esta página y lo buscan. Aquí al lado derecho debe estar. Bueno, a veces se hace más fácil encontrar las cosas aquí con control F, Blade. Véanlo acá. Hacemos clic y aquí está la misma página que les estoy compartiendo en la diapositiva. Aquí está una introducción de qué es Blade. Pues Blade simplemente es, repito, el motor de plantillas de Laravel. Cuando pues desarrollamos aplicaciones necesitamos tener esa capa que nos permita comunicar nuestra aplicación con el usuario y viceversa. Eso es lo que se conoce como vista para pues retomar el gráfico de acá de modelo vista controlador. Y pues Blade es uno de los tantos motores de plantillas para PHP. Hay más motores de plantillas. Hay uno que se llama, por ejemplo, Smarty, que es muy popular. Hay otro que se llama Twig, que es el que usa el framework Symfony. Y por supuesto, para Laravel tenemos a Blade, ¿sí? Hace un momento les decía que Blade es opcional. Nosotros podemos seguir
imprimiendo nuestros datos con el clásico echo de PHP, haciendo nuestros if como lo hacíamos normalmente, pero la idea es utilizarlo porque para eso fue creado, fue creado para poder que el código sea más limpio, ¿sí? Entonces, para entender cómo funciona Blade, quiero que pues miremos aquí la documentación. Acá nos cuenta de qué se trata, y quiero que hagamos un ejemplo bien interesante, que es crear una plantilla master, ¿sí? Normalmente cuando en todas las aplicaciones, en todos los sitios web, básicamente hay un encabezado o header, o la parte donde está el logo, el menú, hay un contenido o cuerpo y hay un footer, ¿sí? Eso es como lo básico. Algunas pues tienen a la derecha otro menú o un espacio para colocar de pronto noticias o mensajes importantes, ¿sí? Entonces, para entender el funcionamiento de Blade, quiero que construyamos una plantilla master que contenga lo que va a estar en las demás vistas, ¿sí? Que contenga ya un logo, un footer, un menú, ¿sí? Y las otras vistas pues van a heredar eso de la página master, ¿sí? ¿Cómo se haría? Entonces construyamos, vamos aquí a nuestras vistas, aquí en esta carpeta, y voy a crear una nueva, ¿sí? Que la voy a llamar master.blade.php. ¿Sí? Aquí en esta vista pues vamos a tener, en esta plantilla master vamos a tener algo bien interesante, que es secciones, ¿sí? Secciones como por ejemplo un título, ¿sí? ¿Qué tal si aquí le colocamos tienda, espacio, y aquí el título en cada una de las vistas va a cambiar? Va a tener una parte inicial fija que se llame tienda de camisas o algo así, y aquí va a tener un campo que es una sección de la página. Las secciones con Blade, ¿cómo se definen? Vean lo que aquí la documentación nos lo dice. Se definen con esta etiqueta, con arroba y lo que está acá. Entonces copiamos esto y aquí pues yo podría ponerle título o lo que quiera. ¿Listo? ¿Qué más vamos a hacer por acá? ¿Qué tal si dentro de nuestro cuerpo, pues aquí hay como todas las páginas y aplicaciones, tenemos una etiqueta header donde de pronto esté nuestro logo, quizás una imagen con el logo, un menú? Coloquemos aquí logo y menú. No los voy a hacer, simplemente es para fines pedagógicos. Voy a escribir aquí logo y menú dentro de pronto de un H1. También les decía que pues todas las aplicaciones normalmente tienen un footer donde pues puede estar otro menú, información del copyright, puede ser, no sé, coloquemos algo así como copyright. Listo, algo así sencillo. Y el cuerpo lo vamos a crear dentro de otro guild, ¿sí? Tal como lo hicimos hace un momento. Vamos a crear aquí un guild que se llame contenido, por ejemplo. Entonces, las otras páginas, la de nosotros y la de contacto, las otras vistas, vamos a poder en esas vistas reutilizar esto y reutilizar esto, y lo único que va a cambiar es el contenido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo acomodaríamos la vista nosotros? Ya pues borro todo esto, ¿sí? Me sobra esto, y lo primero que debo hacer es, según lo que nos dice la documentación, es utilizar esto, extender de la plantilla, que en nuestro caso se llama master, ¿sí? No necesito ponerle .blade, .php porque ya la detecta. Vean lo interesante que, por ejemplo, si coloco, la documentación nos dice que para las secciones, por ejemplo para el título, aquí podemos utilizar este. Entonces yo le puse, aquí no le puse título en español, entonces debe ser tal cual, aquí,
y aquí coloquémosle quiénes somos o página de nosotros o nosotros simplemente. Y ahora empieza la sección del contenido. Entonces, al igual que la otra, agregamos el arroba, sección y nuestra sección que se llama contenido, que empieza aquí, ¿sí? Y termina aquí. Entonces, aquí terminaría esa sección y la documentación nos dice que debe terminarse con esta instrucción. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el contenido. Voy a dejar esto con espacios. ¿Y qué va a suceder? Veamos. Cuando yo abra el nosotros, vean que tiene hereda lo que tenía la plantilla master, es decir, tiene el logo, el menú, tiene el footer y tiene el contenido que realmente es este. Y si veo si le doy ver código fuente de la página, ustedes pueden ver que en el título está lo que es fijo y agregó el nosotros, ¿sí? Que fue lo que yo coloqué directamente aquí. El nosotros dejó lo que es fijo aquí, que es esto hasta acá, y para el caso de este pues le agregó el parámetro nosotros. Entonces haríamos lo mismo para la vista contacto aquí. Entonces ya me sobra todo esto. Me sobra esto. Y aquí simplemente finalizo mi sección contenido. Y aquí coloquémosle contacto. Entonces cuando abramos aquí contacto, vean que sigue con el mismo logo, con el copyright y pues ya el contenido de la página de contacto. ¿Listo? Entonces esa es una de las ventajas que tiene Blade. Nos permite crear como páginas como plantillas o como páginas master que podemos heredar a las siguientes vistas, ¿sí? Y pues eso nos ahorra que en las demás vistas pues tengamos menor código. Por supuesto, Blade también tiene instrucciones para imprimir en pantalla, que es la que ya les mostré, esta. Imprimir en pantalla, corchete, corchete abriendo y corchete cerrando, y dentro el nombre de la variable. Y también tiene, véanlo, acá está. Vean que aquí podemos imprimir, por ejemplo, la fecha. Y por supuesto también tiene por aquí, veamos qué más hay por acá, estructuras de control. Si queremos hacer ifs, si queremos hacer ciclos o lazos, for, while, también los tenemos y mucho más limpios. Entonces, ¿cómo haríamos un if? Hagamos un if aquí en la vista de nosotros. ¿Qué tal si hacemos un if por acá? Veamos cómo es la sintaxis. Arroba if, vea. Casi todas se utilizan el arroba, y eso hace que yo me ahorre el clásico y colocar el if aquí. Entonces ya el arroba if, colocamos la pregunta. ¿Qué tal si preguntamos si el nombre que está aquí es no sé, tal variable? Entonces aquí colocamos si nombre es igual a, no sé, a Mauricio, haga algo, imprima aquí si soy Mauricio, y si no, colocamos el else, ¿sí? Bueno, esto aquí me autocompletó mal, y si no, vamos a imprimir no soy Mauricio, y aquí finalizamos con un end if, tal como nos lo dice la documentación. ¿Listo? Entonces repito, me ahorro un poco el abrir y cerrar tanta etiqueta de PHP, porque esto ya, pues, el motor Blade, el motor de plantillas Blade ya internamente tiene eso, tiene todo lo necesario para que entienda esto como un fragmento de código PHP. Entonces probemos. Ahora aquí el nosotros. Bueno, este es el texto.
y vean que está entrando a no soy Mauricio. ¿Por qué? Porque la variable nombre viene es realmente con Mauricio Rodríguez, ¿sí? Si yo voy al controlador y envío solo Mauricio, guardo cambios, vuelvo acá. Ahora sí, entró en el else, entró en el if, en donde dice sí soy Mauricio, porque efectivamente se cumple el if, mejor dicho. ¿Listo? Y les decía, también tenemos la opción de, ahí pueden ver ustedes, tenemos para hacer ciclos, el clásico for, el while. Probemos uno sencillo, un for. Aquí a continuación. Entonces, aquí el for empieza en 0, una variable i va a empezar en 0 hasta que sea menor que 10, y va incrementándose de 1 en 1, y vean que aquí, cambiemos a esto a español, la variable es, y aquí se está imprimiendo, vean, ¿listo? Y podríamos aquí colocar una etiqueta salto de línea para que quede visualmente mejor, y esto dentro de un párrafo. Vean lo que está sucediendo, se está imprimiendo 0, 1, 2 hasta 9. ¿Por qué? Porque el ciclo es hasta que es menor que 10, o sea, hasta que es 9. ¿Listo? Entonces ahí hacemos una introducción y repaso a Blade. También tiene para los for each, que son muy utilizados y que los vamos a utilizar mucho cuando vayamos a imprimir arreglos de datos que vienen de una tabla, ¿sí? de la base de datos. Entonces vamos a utilizar el for each, y vean que es muy sencillo, muy similar a como lo hacíamos con PHP normal, ¿sí? Simplemente con el arroba definimos el nombre de la variable, del nombre del arreglo, aquí el nombre de la variable como se va a imprimir, y vamos imprimiendo uno por uno en un for each. ¿Listo? Entonces no lo vamos a hacer pero aquí está cómo funciona. Abre for each y en for each lo cierra, y pues internamente imprimimos el arreglo. ¿Listo? Bueno, aquí hay más ejemplos de for each. Por aquí hay algunos comentarios, bueno, cómo insertar comentarios, cómo incluir archivos, ¿sí? O subvistas o directorios. Ahí está el clásico include. En fin, por ahora pues me interesa que quede claro el concepto de Blade, porque saber que lo tenemos a disposición, y que pues lo mejor es utilizarlo para que nuestro código se vea más limpio. Vamos a continuar con algo que se llama Artisan. Artisan es una serie de comandos que podemos ejecutar con nuestro Laravel. Toda la documentación de Artisan está en este sitio, en esta URL. La podemos ver aquí, simplemente digitando, bueno, aquí podría, para no buscarla, digito Artisan, o la encuentran aquí a la derecha, también si la buscan por acá. Y ahí está, Artisan, nos explica qué es. Artisan es una serie de comandos que provee un número de comandos que en resumen nos facilita la vida, ¿sí? Entonces aquí nos dice todos los comandos que tenemos a disposición. Por supuesto debemos estar ubicados aquí en la ventana de comandos, y debemos estar ubicados dentro del directorio de nuestro proyecto. Con PHP Artisan podemos, por ejemplo, crear rutas fácilmente con solo una línea de comandos, sin tener que venir aquí a copiar y pegar de las otras. Por ejemplo, podemos crear controladores sin tener lo que hice yo de copiar y pegar, ¿sí? Podemos crear migraciones, podemos crear modelos, podemos alimentar una base de datos y muchas otras cosas más que nos facilitarán mucho el trabajo con Laravel. Sí, no se preocupen, les comparto el video el día lunes o martes, ya se los estaré publicando. ¿Listo? Entonces, eso es PHP Artisan, una serie de comandos que ya vienen con nuestro Laravel y que nos hacen el trabajo mucho más fácil, ¿sí? Veamos, por ejemplo, cómo crear un controlador desde PHP Artisan.
simplemente pues bueno, para no dañar aquí este que ya se está corriendo y que me está colocando lo de el 8000, lo del servidor, voy a abrir aquí otra ventana de comandos y voy a ubicarme en el mismo directorio. Vamos a ir a XAMPP, htdocs y la carpeta la llamamos tienda, el directorio tienda. Listo. Entonces, si yo digito php artisan list, ahí tengo todo el listado de lo que puedo hacer, vean. Entonces, que cómo creo un controlador, vean que la instrucción es php artisan y agrego make controller. Que cómo creo un modelo, make model y por supuesto agrego el nombre del modelo. Y aquí en el caso del controlador, el nombre del controlador, ¿sí? Entonces hagamos el ejercicio de crear un controlador que se llame, no sé, para administrar la parte del admin de la tienda. Entonces digitamos php artisan y colocamos make controller y el nombre del controlador, llamémoslo admin, la A en mayúscula, y para mantener la sintaxis, controller. Le damos enter y vean que en unos segundos ya aquí en mi carpeta app http controllers ya tengo uno que se llama admincontroller.php con todo lo necesario para funcionar. Muy sencillo. ¿Listo? Vean que con una sola línea de comandos hemos ya incluido el namespace y lo que utilizan todos los controladores. Aquí le coloco el nombre, extiende la clase controller y ya lo que sigue es que yo cree pues las funciones de ese controlador, ¿sí? Pero vean que fue muy sencillo. Entonces llegamos a otra, ya vamos a empezar, casi estamos ya completando el flujo modelo vista controlador. Hasta ahora hemos utilizado rutas, por supuesto, hemos utilizado controladores y desde los controladores hemos llamado a las vistas. Aún no hemos hecho nada con base de datos. Entonces ya vamos a empezar a interactuar o a guardar información, a hacer todo lo necesario o todo lo que se hace normalmente con la información, los CRUD, insertar, consultar, actualizar datos. Entonces llegamos a una parte bien interesante que se llama migraciones. ¿Sí? ¿Qué son las migraciones? Son simplemente archivos que nos ayudan a construir pues nuestras bases de datos, las tablas de nuestra base de datos. Recordemos, bueno, aquí está toda la documentación en esta URL. Recordemos que pues tenemos a disposición nuestro PHP myadmin para crear y administrar también bases de datos. Aquí está. ¿Sí? Y pues les decía aquí en la diapositiva que las migraciones de nuestro Laravel están en esta carpeta. Vean que por defecto dentro de la carpeta de migraciones tenemos dos archivos ya creados o dos migraciones ya creadas. Como les decía al comienzo, el Laravel ya viene, la parte de acceso de usuarios, de autenticación de usuarios, ya trae algo hecho la instalación de Laravel, ¿sí? Entonces tiene dos migraciones creadas, una para precisamente construir esa tabla de usuarios, ¿sí? Esa tabla que tiene un ID, un nombre, un email y un password, y trae otra para construir la parte de cuando el usuario olvida su contraseña, ¿sí? Sonido. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, repito este último pedazo. Les decía, el Laravel, la instalación de Laravel trae en la carpeta de migraciones dos creadas. Una que se llama usuarios, o una migración de usuarios, que contiene pues la posible tabla de usuarios que con un ID, con un nombre, un email y un password y una fecha de registro, nosotros podemos agregarle más campos, de pronto una edad, un teléfono, todo lo que queramos. Y otra migración que nos permite, hacer cuando el usuario olvida su contraseña, eso ya lo trae por defecto Laravel, nos lo incluye, ¿sí? Y pues nos sirve para la autenticación de usuarios, lo que trae es el Laravel. Perdón.
Sí, entonces, por supuesto, para esta aplicación y para todas, nosotros vamos a tener que crear nuestras propias migraciones y nuestras propias tablas. Si es una tienda, pues vamos a tener que crear una tabla donde guardemos los productos. Eh, si es una, bueno, ¿qué más tiene una tienda? Clientes, categorías de productos, órdenes, en fin, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo creamos nuestras propias migraciones. ¿Listo? Para contestarle a Rubén, estos archivos nos ayudan precisamente a crear las tablas de nuestras bases de datos, estas migraciones, y a llevar un control de versiones, es decir, cada vez que hagamos actualizaciones, en una de esas tablas va a quedar registrado qué cambios se hicieron, qué usuario los hizo. Entonces, cuando son proyectos grandes es bien interesante todo esto de las migraciones y el control de versiones de lo que se está haciendo en la base de datos. Ya les voy a mostrar para que quede, sí, lo del carrito de compra. No, sí, la tienda por supuesto llevará un login, llevará un carrito de compras, por supuesto, como toda tienda en línea, un pago, una pasarela de pagos. ¿Listo? Entonces, para entender bien, porque puede ser confuso, hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo. Primero, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es, por supuesto, crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos. Aquí estoy en el phpMyAdmin. Llamémosla tienda. Listo. Creamos una base de datos, tienda. Ahí está. Está vacía en este momento, ¿listo? Y por supuesto, para que mi Laravel se conecte con esa base de datos, lo primero que debo hacer es modificar un archivo que se llama env, que ya se los he estado mencionando en la parte inicial. Es este, en donde está la información de conexión con esa base de datos. Está en el directorio principal, es .env. Entonces vean que aquí, para el caso de mi SQL o MySQL, aquí voy a colocar el nombre de la base de datos tienda, la que acabo de crear. El usuario, como uso SAM, y le dejé el usuario que viene por defecto, entonces root. Y la contraseña vacío, por defecto, pues mi instalación de SAM, mi caso puntual, no tiene contraseña. Guardo cambios y ya en este momento está configurado mi Laravel para conectarse con esa base de datos, con la base de datos tienda. ¿Listo? Eso es lo primero, ¿sí? Creamos la base de datos con ayuda, puede ser del phpMyAdmin o del gestor de bases de datos que utilicen. Y venimos aquí al archivo .env e ingresamos los datos de la base de datos con la que nos vamos a conectar. ¿Listo? Listo. Entonces ahora sí vamos a empezar a crear las migraciones. Hagamos el ejercicio de crear una tabla que se llame productos, ¿sí? Con unos campos, un nombre, una descripción y un precio del producto, algo muy sencillo. Entonces volvemos aquí a la tabla. Les decía, aquí en la carpeta de bases de datos hay una que se llama migraciones. Ahí están las dos migraciones que ya están creadas. Esto de seeds es simplemente una opción que nos trae Laravel para insertar datos de ejemplos, que nos sirve mucho para hacer pruebas. A veces ponernos a insertar manualmente datos de ejemplos, si queremos hacer pruebas grandes con bastante información, los seeds nos pueden ayudar. No los vamos a ver ahorita, pero deben saber que existen allí mismo dentro de la carpeta database. Bueno, empecemos a crear ahora sí las migraciones. Creemos con ayuda de PHP Artisan, creemos una como esta, ¿sí? Como estas que están aquí. Pues creo que la cerré. Bueno, voy a cerrar esto. Una como esta, ¿sí? Yo podría copiar esto y crear la mía, pero recuerden que PHP Artisan me ahorra mucho trabajo y simplemente utilizo PHP Artisan y la instrucción para crear migraciones es make migration. Colocamos el nombre que le vamos a dar a la migración, al archivo que está aquí.
Entonces le vamos a colocar productos migration, ese es el nombre de la migración, y a continuación menos menos el nombre de la tabla como va a quedar en la base de datos. Entonces la tabla se va a llamar productos, ¿sí? ¿Listo? Entonces no se preocupen, estos comandos no es necesario que los memoricen, después pueden ver la documentación si no se acuerdan, o con la grabación del video les dejo todos los comandos que hemos utilizado, el de crear el controlador, el de crear la migración. ¿Listo? Para que hagan el ejercicio. Entonces repito, utilicé PHP Artisan, el comando make migration, le puse un nombre a la migración, ¿sí? Al archivo, y ahora le puse un nombre a la tabla. Este último es el nombre de cómo va a quedar en la tabla. ¿Listo? Entonces le damos enter y vean qué sucede. Vean que aquí automáticamente me acaba de crear, pues le agregó la fecha de hoy y la hora de hoy para el tema de control de versiones, y aquí acaba de crear una nueva migración que se llama productos migration, ¿sí? En donde ya viene todo lo necesario para que funcione, incluye las librerías que necesita. Y aquí por defecto, miren el nombre cómo va a quedar de la tabla, cómo va a quedar. Por defecto me agregó dos campos, un ID y unos campos para fecha de registro y actualización, que recomiendo dejarlo. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregar dos o tres campos adicionales. Entonces, por ejemplo, agreguemos un campo para el nombre. Entonces agreguemos un campo tipo string, ¿sí? Que se llame, no sé, nombre del producto. Agreguemos otro campo tipo text que se llame descripción, y agreguemos otro campo tipo entero que se llame precio. ¿Listo? Y listo, ya tenemos creada la migración. Si vamos a la base de datos tienda, vean que no ha pasado nada, no se ha creado la tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ejecutar las migraciones para que tampoco se ha creado la tabla usuarios, que por defecto va a crear mi Laravel, vean. ¿Sí? Esta tabla con estos campos tampoco, y esta tabla users tampoco se ha creado, ¿sí? Ni esta, por supuesto, tampoco. No hay nada en este momento en la base de datos, en la tabla, sí, en la base de datos tienda. ¿Listo? Antes de ejecutar la migración, voy a hacer algo que se recomienda hacer, que es crear una tabla para el control de versiones. Es una tabla que se llama migrations, que es importante, lo que les mencionaba hace un momento, de tener para llevar un control de versiones. Cada vez que creemos un nuevo campo, o que si hay varios, el equipo de desarrolladores es grande y hay algunos trabajando en unas tablas, que todo eso quede registrado. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Simplemente en PHP Artisan, en la ventana de comandos con PHP Artisan, ejecutamos esto, migrate, install, y vean lo que va a suceder. En este momento, si yo abro la base de datos tienda, se creó una tabla que se llama migrations, ¿sí? Una tabla muy sencilla, en donde, repito, van a quedar registradas cada vez que se ejecute una migración. No se preocupen, tranquilos, no se preocupen, que aún no estamos haciendo consultas. El SQL es para las consultas, inserciones, actualizaciones. Aquí apenas estamos creando las tablas. ¿Listo? Ya después, ahorita les muestro cómo se hace una consulta o cómo se hace una inserción. Listo, entonces acabamos de crear una tabla que se llama migraciones, y todavía vean que no aparece dentro de mi base de datos tienda. No aparece ni la tabla de productos ni la tabla de usuarios que trae por defecto el Laravel, y la de productos que creé yo. Entonces, ¿qué debo hacer ya para ahora sí ejecutar
que se creen estas tablas en la base de datos. Entonces lo que debo hacer, bueno, debo aclarar, se hace si son 10 tablas, una de productos, otra de clientes, otra de pedidos o órdenes. Hay que hacer lo que yo hice hace un momento de crear la migración para cada una de esas tablas y venir y agregar los campos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar la migración. ¿Cómo se hace? Simplemente le damos PHP Artisan y le damos migrate. Enter. Y en este momento, bueno, aquí me salió un error y es porque esto no es entero sino integer. Realmente aquí se utiliza es integer. Entonces voy a ejecutar nuevamente la migración. Perfecto, ahora sí, veamos qué sucedió en la base de datos. Cuando yo abra aquí nuevamente tienda, vean que tenemos la tabla de migrations para el control de versiones, la tabla de productos que yo creé, la tabla de usuarios que venía por defecto con el Laravel y la tabla de donde van a quedar registrados cada vez que el usuario resetee el password o tenga que recuperar su contraseña. ¿Sí? Entonces vean que la tabla productos está vacía en este momento, pero tienen el ID que venía por defecto. Estos dos que son los de control de cuando se cree y cuando se actualice algo en esa tabla, el nombre, la descripción y el precio. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, repito, lo hice con una sola tabla, pero el proceso, si hubiera otra tabla, por ejemplo, si tuviéramos que crear otra tabla que se llame clientes, hagámoslo para que quede claro. Entonces sería PHP Artisan make migration, le ponemos el nombre que queramos a la migración, llamémosla clientes y a continuación menos menos y le ponemos el nombre a la tabla, por ejemplo clientes, ¿sí? Enter. En este momento simplemente se creó el archivo aquí, mírenlo, con el ID y con los campos de fecha. Y voy a hacer lo mismo que hice aquí con productos. En el caso de clientes, pues llevaría algo muy parecido aquí. Por ejemplo, nombre, por ejemplo, teléfono. El teléfono podría ser un string. Por ejemplo, no sé, edad. Algo muy sencillo hagamos aquí. Listo, creé ya la migración. Ahora vamos a ejecutarla. Entonces el siguiente paso es PHP Artisan y le damos, bueno, guardo cambios aquí, verifico que hayan quedado y le damos migrate. Entonces vean qué sucedió, que aquí la base de datos tienda ya tiene una nueva tabla que se llama clientes y esa nueva tabla tiene nombre, teléfono y edad, los dos que yo agregué, los tres que yo agregué, y adicionalmente tiene el ID y los dos campos de fecha. Claro que sí, Luis Alberto, eliminarlo es tan sencillo como yo darle clic derecho aquí y borrar el archivo, nada más, no tiene ningún misterio, ¿sí? Sí, pero lo que dice Ariel es cierto, es recomendable dejarlas porque esa parte casi todas las aplicaciones pues requieren una autenticación de usuarios y lo que trae el Laravel nos puede servir. Entonces, asimismo, hago el mismo proceso para cada una de las 2, 3, 4, 20, 50 tablas que tenga. ¿Listo? Entramos a una parte final que se llaman los modelos. ¿Sí? Los modelos es la capa, ya les repito, es la capa donde se trabaja con los datos. ¿Sí? Estos modelos contendrán mecanismos para acceder a la información, para actualizar información, tendrán todas las funciones SQL, los select, los updates, los inserts, todo lo necesario para interactuar con la base de datos. Debemos crear tantos modelos como tablas tengamos en nuestra base de datos. Entonces, si hay una tabla que se llama usuarios, pues debe haber un modelo que se llame usuarios. Si hay una tabla que se llama productos, pues creamos una tabla que se llame productos, ¿sí? Así sucesivamente.
¿Dónde están ubicados los modelos? Están ubicados en la carpeta app, ¿sí? Aquí en el directorio principal. Por defecto viene un modelo para la tabla de usuarios que tiene el Laravel, ya se los había comentado, ¿sí? Como yo creé dos tablas, una que se llama productos y otra que se llama clientes, pues debo crear los modelos para cada una de esas tablas. Vean lo fácil, yo podría a partir de este copiar esto y crear uno nuevo que se llame usuarios.php, pero vean que PHP Artisan me ayuda y simplemente digito PHP Artisan make dos puntos model y digitamos el nombre de la tabla, por ejemplo productos, el nombre del modelo que va a ser el mismo, puede ser el mismo nombre de la tabla, perfecto. Y vean que aquí me aparece ya dentro de la carpeta app un nuevo modelo que se llama productos, que está vacío, y hago lo mismo para el tema de la otra que creamos que se llama clientes. Listo, y ahí ya tenemos otra que se llama clientes, perfecto, listo. Entonces eso respecto a los modelos. Lo más interesante de todo es que casi no vamos a tener que tocar nada del código que está acá, ¿sí? Llegamos a esta parte, a algo que se llama Eloquent, ¿sí? Eloquent es el ORM de Laravel. ORM es algo así como mapeo de objeto relacional y simplemente es un modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de una base de datos en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas de acceso a los datos para el programador. Eso resumido eso lo leí tal cual, lo consulté en Wikipedia, pero en resumen es simplemente una serie de instrucciones, digámoslo así, que permiten que independiente de si estamos utilizando MySQL, Postgres, Oracle, de que no tengamos que preocuparnos por esa base de datos, sino que el ORM se encarga de que si cambiamos en algún momento ese motor de base de datos, siga funcionando nuestra aplicación, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, aquí está la documentación de Eloquent. Eloquent es el nombre del ORM que tiene Laravel, ¿sí? De esa herramienta que nos permite desentendernos de la sintaxis de las consultas SQL que tiene nuestra, pues con el motor de base de datos que tenga nuestra aplicación. Creo que la forma más fácil de entenderlo es con un ejemplo, ¿sí? Yo siempre hago este ejemplo cuando explico Eloquent y es el siguiente. Cuando hacemos una consulta SQL en MySQL, ¿sí? Es algo así como select, ¿recuerdan? Select asterisco from el nombre de la tabla, supongamos que se llama productos. Supongamos que quisiéramos solo los 10 primeros, entonces colocamos algo así como limit 10. Así es en MySQL, ¿sí? O mi SQL. ¿Cómo sería esa misma consulta en SQL Server? Sería algo así como select top 10 para traer los 10 primeros, asterisco para traer todo from, el nombre de la tabla, productos. Así sería en SQL Server. Y aquí este sería este segundo es en SQL Server. ¿Cómo sería esa misma consulta en Oracle? Select asterisco from el nombre de la tabla, productos, donde para decirle que sean los 10 primeros, el número de columnas sea menor o igual que 10. O sea, que solamente traiga los 10, ¿listo? Este sería en Oracle. Entonces vean qué sucede. ¿Qué pasa si yo desarrollo toda mi aplicación con MySQL? Supongamos, hago todas mis consultas. Supongamos que Laravel no tuviera ese ORM. Hago todas las consultas, inserciones, actualizaciones con MySQL. En algún momento la empresa creció, mi cliente o mi aplicación va a empezar a utilizar Oracle. Tendría que yo como programador ir y buscar dentro de todo el código todas los SQLs que inserté o que tengo pues ya digitados, ingresados, programados y empezar a cambiarlos
Si tengo un select, pues tendría que cambiarlo por esto. Aunque son pequeños cambios, vean que cada motor o cada base de datos tiene su sintaxis diferente. ¿Sí? Hay pequeños cambios, pero al fin y al cabo son cambios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el ORM en general? Y pues el de Laravel se llama Eloquent. ¿Qué es lo que hace? Simplemente que nos desentendamos de la sintaxis SQL y utilicemos unas funciones propias de Laravel que ya internamente, si es MySQL el motor que tenemos seleccionado, pues hace esto. Si es SQL Server, hace esto. Y si es Oracle, hace esto. ¿Sí? Entonces, por esa es la importancia de SQL, del ORM. ¿Sí? Toda la documentación, les decía, está de Eloquent, el ORM de Laravel está en esta URL. Y para finalizar y hacer un ejemplo rápido de funcionamiento de los modelos y del ORM, quiero que hagamos un ejercicio. Aquí en esta tabla que se llama productos, voy a insertar un producto manualmente. Para no demorarme, vamos a llamarlo camisa 1. Vamos a colocar una descripción, camisa 1, y vamos a colocarle un precio, $15. ¿Listo? Le damos continuar y vean que ya en la tabla productos tenemos un registro, ¿sí? Camisa 1, descripción 1. ¿Cómo haríamos para consultarlo desde Laravel? Vean que no vamos a tener que hacer un select, sino llamar una función del ORM, de Laravel. ¿Listo? Entonces simplemente vamos aquí y voy a crear una nueva, hagamos el proceso completo, creemos una nueva vista que se llame productos. Entonces vamos a crear una nueva vista aquí que la vamos a llamar productos. ¿Y qué vamos a hacer? No voy a crear un controlador de momento, simplemente voy a ejecutar una función aquí para que nos rinda. Después hacemos el flujo completo, modelo vista controlador. Por ahora quiero que vean lo fácil que es hacer una consulta. Entonces vamos a darle aquí, por ejemplo, a ver cómo sería. Sí, abrimos aquí la función, tabulemos esto, vemos esto aquí así. Y aquí vamos a crear, vamos a llamar primero, bueno, creemos una variable que se llame productos. Y llamemos al modelo de los productos. Entonces en este caso sería app, el modelo que creamos que se llama productos. Y vean lo sencillo que es. Vamos a llamar un método que se llama all, que simplemente es el select, seleccióneme todo lo que está en la tabla productos. Aquí estamos llamando al modelo productos que está dentro de la carpeta app y estamos trayendo todo, ¿sí? Y vamos a retornar o a imprimir en pantalla productos, punto y coma. Entonces veamos qué sucede si todo está bien. Cuando invoquemos la ruta productos, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí creé una variable llamada productos, llamé al modelo productos y específicamente a un método que se llama all, que me trae toda la información que esté en esa tabla. Veámoslo en funcionamiento. A ver, démosle aquí productos. Bueno, hay aquí algún error creo que esto se debe a que debo reiniciar el servidor. Permítanme, hago un cambio acá. Esto ya me ha pasado. Ingresar nuevamente aquí. Se llama tienda. Listo. Bueno, me quedó mal escrito. SAM htdocs tienda. Y vamos a... Listo. Perfecto. Ahí se puede apreciar que cuando llamo la ruta productos, ¿qué está sucediendo?
estoy llamando al modelo productos y con la ayuda de un método que se llama all, estoy trayendo todo lo que está en esa tabla. Vean que aquí está camisa 1, descripción, este es el nombre del campo y este es el valor. Nombre del campo, valor, nombre del campo, valor, y ahí trajimos en un arreglo toda la información de lo que está en la tabla productos, esta información. Ya lo que seguiría pues es no imprimirlo desde la ruta como hicimos aquí, sino llamar un modelo que se llame de pronto productos, perdón, un controlador que creemos que se llame de pronto productos controller, y tener una serie de, en ese productos controller tener una serie de funciones para consultar, para editar, para borrar y para actualizar. Para cada uno de ellos creamos una función y es muy sencillo. ¿Sí ven? Entonces se nos está agotando el tiempo. Entonces este es en resumen el funcionamiento del Laravel. Por supuesto, cada una de las cosas que hemos visto hoy sobre la práctica, y cuando empecemos a construir nuestra tienda en línea lo iremos viendo, ¿sí?